¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, qué gusto poderles saludar nuevamente. Sean todos bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Fundamentos de Electrónica. Vamos a dar inicio, ¿verdad? Ya dimos ahí los 5 minutos del tiempo, ¿verdad? Si hubiese algún atraso, entonces vamos a iniciar directamente ya con lo que es la sesión del día de hoy. Pues recordemos de que este último tema que vamos a trabajar es contenido también para el examen de la próxima semana, ¿verdad? Entonces, la siguiente semana, pues, vamos a tener ahí algunos ejercicios, nada fuera de lo que hemos visto en clases, ¿verdad? Van a ser ejercicios similares, entonces sabemos de que pues, tenemos que practicar lo que son circuitos en serie, circuitos en paralelo que trabajábamos la semana pasada, y el tema del día de hoy que son circuitos mixtos. Entonces ese es el contenido que tenemos para el examen de la próxima semana. Ahí pues en su momento yo les voy a dar las instrucciones para desarrollar el mismo. Y también recordándoles, ¿verdad? De que tenemos una tarea que vence el día de hoy. Para los que no lo han realizado todavía, hoy tenemos la tarea de, o el laboratorio, la hoja de trabajo de circuitos paralelos. Entonces, para que no se les vaya a olvidar. Entonces, vamos a iniciar. Habíamos estado viendo anteriormente, ¿verdad? Ya lo que son las magnitudes, lo que son algunos componentes eléctricos. Hemos estado justamente en esta etapa de ir conociendo los circuitos, y ya las clases posteriores vamos a empezar a ver algunas teorías, pero para poder llegar a entender esas teorías ya tenemos que tener este conocimiento básico. Entonces habíamos estado viendo en clases pasadas que puedo tener circuitos. Regularmente estos circuitos, los componentes que vamos a encontrar regularmente pues son fuentes de alimentación. Vamos a encontrar también lo que son las resistencias, y a partir de ahí nosotros empezamos a calcular, como lo veíamos hace un par de semanas y en la clase de la semana pasada, que voy a encontrar componentes. En el caso de la resistencia, si una está después de otra, pues ya sabemos de que es en serie. Y lo que trabajábamos en la clase de hace una semana, donde ya empezábamos a ver también los circuitos en paralelo, que lo que tiene pues es de que no va una después de otra, ¿verdad? Una resistencia después de la otra, sino que veíamos que toman diferentes caminos. Entonces, considerando pues esta teoría, vamos a trabajar el día de hoy ya con lo que son circuitos mixtos, que prácticamente es la unión de los circuitos en serie con los circuitos en paralelo. Puede que en algún momento se vuelva algo un poquito más complejo en cuanto a lo que tenemos que hacer, pero solo es de irlo desglosando, porque de igual manera son circuitos en serie y en paralelo. Entonces hay que ir como que desarmando el circuito y aplicando, ¿verdad? Las reglas que distinguen a cada uno de ellos, ¿verdad? Las reglas en cuanto a los circuitos en serie, las reglas de los circuitos en paralelo. Entonces la clave es tener bien claros esos dos conceptos. Entonces vamos a ver acá, antes de continuar, voy a dejar de compartir la pantalla un momento. Y vamos a buscar acá para que usted tenga ahí pues un pequeño recordatorio. En un momento voy a compartir nuevamente la pantalla. Muy bien, entonces acá tenemos una presentación, únicamente nos va a servir para recordar un poquito y que nos podamos poner en sintonía en cuanto a lo que requiere cada uno de los circuitos. Entonces voy a regresar acá y veamos las características. Estas dos reglas o estas reglas que distinguen a circuitos en serie y en paralelo son la clave para realizar los circuitos mixtos. Entonces, acá en los circuitos en serie tenemos, ¿verdad? La tensión total es la que se reparte. Es decir, si lo vamos a anotar o si vamos a tratar de que se nos vaya quedando ya de memorización,
Recordemos, tenemos nuestras magnitudes en un circuito que son pues las fuentes de alimentación, que esto lo que hace es de que nos da el voltaje, nos da la tensión, ahí nos estamos refiriendo a lo mismo. Ya sabemos de que pues estas magnitudes las vamos a medir en voltios. Entonces, cuando un circuito es en serie, nos dice que el voltaje o la tensión se distribuye, ¿sí? Si vemos acá el ejemplo, ¿verdad? Del circuito, podríamos decir entonces de que el voltaje se va a dividir entre L1 y L2. Pero cada valor individual, cuando lo sumamos, me tiene que dar el voltaje total, ¿sí? Por poner un ejemplo, que acá el voltaje o la fuente de alimentación sea de 12 voltios, pues yo sé que entre estos dos me tienen que sumar 12, ¿sí? Y la regla se complementa porque nos dice la intensidad de la corriente que circulará por los componentes en serie será siempre la misma. Entonces, para ir ya como que enfocándonos en lo que vamos a hacer el día de hoy, si encontramos componentes que estén en serie, entonces ya sabemos de que la tensión es la que se distribuye y la corriente es la misma en los componentes que tengamos, ¿sí? Entonces, prácticamente eso es el resumen de la regla de los circuitos en serie. Ahora, veamos, vamos a buscar acá los circuitos en paralelo, ¿verdad? Que eso lo trabajábamos también en la clase de la semana pasada. Igual voy a estar verificando que nos aparezcan todas las presentaciones, ¿verdad? Porque acá tenemos la de los componentes que fueron las primeras, la teoría de lo que es electrónica, eso también va a venir en el examen. Vamos a ver por acá donde tenemos los circuitos aquí está, circuitos en paralelo. Y entonces lo que queremos pues es comparar, ¿verdad? Comparar ahí las reglas. Muy bien, vamos a colocar acá pantalla completa. Y vamos a ir viendo. Entonces acá el circuito en paralelo dice que se distribuye en caminos, que más adelante vamos a hablar ya un poquito acerca de mallas y algunas leyes. Pero como les decía, es importante primero tener la teoría o la idea más clara. Ahora, acá están las reglas, miren. Entonces, circuitos en serie, recordemos de que son 3 reglas. Entonces, la primera regla me dice que la tensión es la que se distribuye dentro de los componentes. La suma individual o la suma de cada valor me tiene que dar un voltaje total, que obviamente tiene que coincidir con el que tenemos en el circuito. Y la corriente dice que circula o es la misma corriente la que circula por cada componente. Ahora, si los componentes que vamos a trabajar se encuentran en paralelo, ¿cuáles serían las reglas? Dice, la tensión total, es decir, el voltaje, es la misma en todos los puntos del circuito, ¿sí? Entonces, ahí ya vemos de que ya no se distribuye si es en paralelo, sino que permanece igual el valor en todos los componentes. Ahora, ¿qué pasa con la intensidad? Dice, la intensidad de la corriente se repartirá, ¿verdad?, entre los componentes. Lo que quiere decir también que la corriente total es la suma de cada uno de los valores. Entonces, esos son digamos que los aspectos que debemos diferenciar, porque como ahora ya van a aparecer en serie y en paralelo, de repente, por ejemplo, me aparece algo en serie, no voy a estar hallando la corriente, ¿verdad? Porque yo sé que esa es la misma. O el voltaje, voy a estar ahí quebrándome la cabeza hallando el voltaje cuando la regla me dice que el voltaje es el mismo, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que diferenciar prácticamente. Entonces, aunque suene así un poquito repetitivo, entonces veamos acá por última vez las reglas. Entonces serías en serie, el voltaje se distribuye, la suma total me da el voltaje total y la corriente es la misma en todos los componentes. Circuitos en paralelo es al revés. La corriente se distribuye,
la suma de los valores individuales me da lo que es la corriente o la intensidad total, y el voltaje permanece con el mismo valor, ¿sí? Muy bien, entonces eso lo debemos de tener bastante claro para no confundirnos, porque sí son ejercicios donde vamos a encontrar de todo un poquito. Ahora, acá también, aprovechando que tenemos a la vista cómo se resuelve la resistencia equivalente, la semana pasada decíamos, vamos a ir simplificando el circuito hasta llegar a un punto donde tengamos un voltaje, una resistencia y la corriente, ¿sí? Uno de cada, bueno, obviamente la corriente la hallo a través de el voltaje y la resistencia, pero voy a tener uno de cada cosa, ¿sí? Una magnitud en voltios, una magnitud en amperios y una magnitud en ohmios. Ahora, ¿cómo es de que voy a hacer si tengo varias resistencias para tener una resistencia total o una resistencia equivalente? Veíamos que en los circuitos en serie simplemente sumo los valores, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 5, 10 y 15. Entonces vengo y lo único que voy a verificar es que no tenga que hacer alguna equivalencia. Que eso, para los que ya hicieron su tarea, ahí habían algunos ejercicios donde no podía empezar ya a operar, sino que tenía que pasarlos primero a amperios, a ohmios, tenía que hacer la conversión, ¿sí? Entonces, si no es necesario hacer la conversión porque todo está en las magnitudes naturales, pues únicamente sumo, ¿sí? Sin ningún problema. Estoy hablando de los circuitos en serie. Pero si son circuitos equivalentes, aquí sí cambia un poquito la situación, porque ya nos guiamos de esta fórmula que tenemos acá. Resistencia total es igual a la inversa de la suma de las inversas de los valores de las resistencias, ¿sí? Entonces acá tenemos, ¿verdad? Para hallar la inversa, lo que hacemos regularmente es de que tomamos el número y lo dividimos, o tomamos el 1 y lo dividimos dentro de la magnitud del valor. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Que veíamos la semana pasada era este. Teníamos acá 10, 5 y 15 ohmios en las resistencias. Y en lugar, bueno, si fuera en serie, solamente hubiera dicho, bueno, 5, 10 más 5, 15 y 15 y 15, 30, ¿sí? Pero, porque si hubiesen sido en serie. Pero acá vemos de que está en paralelo, porque acaba el circuito y se distribuye en 1, 2 y 3 componentes, ¿sí? Más adelante, ya en las clases después de examen, vamos a empezar a hablar ahí un poquito de nodos y mallas. Pero en este caso se entiende que son 3 caminos. Ahora, acá como es en paralelo, entonces por eso es de que hago esto. Primero sumo los inversos de los valores. Entonces sería 1 dividido 10 más 1 dividido 5 más 1 dividido 15. Ahí pues obviamente voy a obtener cantidades decimales y lo único que voy a hacer es sumarlas. Y fíjense bien acá porque falta un paso. Cuando tenga ya la suma de los valores inversos de cada uno, tengo que volver a hacer la inversa. Entonces sería 1 dividido, en este caso, este 0.0, bueno, al final creo que era este valor de acá. Y entonces ya tenemos el valor de la resistencia total, ¿sí? Creo que acá no es tan complejo porque la diferencia es bien marcada. En uno sumo únicamente las cantidades y en el otro sí tengo que hallar las inversas y una inversa posterior, ¿sí? Bueno, entonces esos conceptos nos van a servir ahorita que trabajemos ya los circuitos mixtos. Como les decía, pues sí suelen ser quizá no más difíciles, porque al final pues es lo mismo que hemos estado viendo. Pero como hay que ir desarmando el circuito, volviéndolo a armar por partes, entre más resistencias tengamos, pues se vuelve un poquito más complejo, ¿sí? En cuestión de lo que lleva y que son un poquito más de números. Muy bien, entonces, sabiendo eso, pues veamos qué son los circuitos mixtos. La resolución del ejercicio o del laboratorio lo vamos a hacer después. O sea, esta semana que sí les di hasta el viernes, digamos, para entregar
la tarea porque yo se las compartí el lunes, no se las compartí el domingo. Pero ya, por ejemplo, esta semana que tenemos también un último ejercicio o una última hoja de trabajo, sí voy a tratar de compartirla el fin de semana, pero la fecha de entrega va a ser jueves, porque así los viernes resolvemos las hojas de trabajo, ¿sí? Hoy no, porque les estaría yo dando el chivo ahí de la hoja de trabajo número 2. Bueno, veamos acá entonces qué nos dice la teoría. Bueno, tenemos entonces lo que son los circuitos mixtos. Dice, en realidad, la mayor parte de circuitos no son simples o en serie. Siempre son una combinación de los mismos, ¿sí? Lo decíamos la semana pasada. Cuando empecemos ya a ver algunas tarjetas, circuitos impresos, ahí nos vamos a dar cuenta pues de que la electrónica, por eso es de que es compleja, porque lleva mucho. Entonces, acá no es de que en un circuito vaya a encontrar solo en serie o solo en paralelo, sino que es una mezcla de los dos tipos de circuitos. La solución, dice, de estos circuitos se realiza empleando las reglas de ambos para ir reduciendo el circuito hasta que sea un circuito sencillo, que era justamente lo que les decía. En uno de los ejercicios que vamos a ver el día de hoy, sí vamos a ir del circuito original, lo vamos a ir haciendo más pequeño hasta simplificarlo en un circuito básico, y de ahí nos vamos a ir de regreso armando otra vez el circuito, ¿sí? Entonces la dificultad más que todo sería ir observando qué circuito es, si es en serie o en paralelo, e ir aplicando las reglas, ¿sí? Bueno, acá teníamos, bueno, ¿cómo se resuelven? Los circuitos mixtos suelen conocerse como circuitos en serie y paralelo, ¿verdad? Y entonces si observamos acá esta imagen, la estructura no va a cambiar tanto porque vamos a tener una fuente de alimentación, porque vamos a tener resistencias, las voy a tener que simplificar y a partir de ahí ya puedo hallar lo que es la intensidad de la corriente o la ley de Ohm. Pero veamos, ¿por qué le llamamos en serie paralelo o mixto? Porque aquí encontramos tres resistencias. Tenemos acá esta resistencia que está solita y tenemos estas dos resistencias, miren. Ahora, en concepto, y por eso es de que hemos tomado un tiempo para poder entender la teoría, aquí entendemos de que estos están en paralelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la teoría de los circuitos en paralelo nos dice que va a tomar caminos diferentes. Entonces acá cuando llega a este nodo, toma un camino para la derecha o para la izquierda o viceversa, como usted lo quiera ver, pero sí son dos caminos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esta resistencia de acá? Y aquí ya viene el análisis o cómo puedo ir resolviendo. No voy a utilizar R1 porque todavía tengo por separado R2 y R3. Entonces, la lógica es que voy a ir simplificando de acuerdo a la estructura del circuito. Entonces, por ejemplo, en este circuito, primero tengo que trabajar estas dos, ¿sí? O sea, pensando en el concepto de simplificar o reducir, trabajo estas dos para que me quede solamente una, ¿sí? Que sería esto, miren. Así es como lo vamos a ir haciendo justamente. En el cuaderno y en el simulador ya armamos un circuito final, pero si en un cuaderno o en hojas, no sé en qué han estado trabajando, pues sí tenemos que ir haciendo esa modificación en los circuitos. Porque si lo hago mentalmente, si el circuito es muy grande, me puedo confundir. Entonces, vean acá, simplificamos entonces, perdón, estas dos de acá, R2 y R3, se convierten en una sola, que es esta, ¿verdad? Y ahora cuando ya tengo estas dos resistencias, ya las puedo trabajar. Por ejemplo, R1 tuvo que esperar a que primero se redujera R2 y R3. Ahora, como ya se hizo la reducción y queda de esta manera, es decir, un circuito en serie, ahora voy a simplificar estos dos. Puede ser que en el circuito ya simplificado me queden dos en serie o me queden dos en paralelo, ¿sí? Ya para el paso final. Entonces, acá ya es más fácil porque sabemos de que para poder simplificar estas dos, ¿qué es lo que tengo que hacer?
pues tengo que hallar la resistencia total a través de la suma de los valores. Acá, para poder convertir estas dos en esta de acá, tuve que haber hecho el proceso de la suma de las inversas dentro de la inversa, ¿sí? Porque eran en paralelo. En cambio que acá ya es más fácil porque las dos están en serie. Hacemos la reducción y entonces el circuito nos queda de esta forma. Una fuente de alimentación, una resistencia y a partir de ahí ya me voy con ley de Ohm para hallar la intensidad de la corriente, ¿sí? Bueno, entonces en este ejemplo, que únicamente fue el ejemplo visual, porque no hemos trabajado nada numérico, pero sí para que nos vaya quedando claro cómo tengo que ir simplificando. Ahí ya es más cuestión de ir utilizando pues nuestra lógica. Bueno, entonces tenemos el día de hoy algunos ejercicios, prácticamente en eso se basa la clase. Que podamos ir resolviendo ejercicios de circuitos mixtos, los vamos a ir trabajando en el simulador y vamos a ir comprobando que sí nos hayan salido los resultados. Bueno, entonces empecemos con el primer ejemplo. Dice hallar el valor de la resistencia total del circuito combinado. Entonces tenemos acá, miren, aquí pues no tiene un voltaje o una fuente de alimentación porque en este ejercicio no vamos a hallar ley de Ohm. Pero si tenemos una resistencia de 1000 ohmios, tenemos acá la resistencia 2 y resistencia 3, una con 50 ohmios y la otra con 300. Y tenemos acá R4 que tiene 400 ohmios, ¿sí? Entonces, lo primero es analizar, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para reducir el circuito? Entonces, acá esta primera resistencia no la puedo trabajar todavía porque aquí tengo dos resistencias en paralelo. Esta resistencia 4 tampoco la puedo trabajar porque tengo las resistencias en paralelo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reducir la resistencia 2 o simplificar resistencia 2 y resistencia 3. Entonces, venimos acá y dice, despejamos las resistencias en paralelo. Y aquí es donde decíamos, bueno, si yo encuentro un circuito en paralelo, tengo que saberme las reglas. Si yo encuentro un circuito en serie, tengo que saberme las reglas, ¿sí? Bueno, entonces ahorita tenemos resistencias en paralelo. Vamos a tratar de ir repitiendo cada vez que vayamos resolviendo para que se nos vaya quedando. Bueno, ¿qué nos dicen entonces o qué nos dice la regla de los circuitos en paralelo? Nos dice, bueno, o sea, estoy hablando de la regla general. Nos dice que el voltaje va a ser el que se distribuye, ¿sí? O es el que se... Vean acá la pregunta, ¿es el que se distribuye o es el que permanece igual? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vean acá. Primero voy a hallar resistencia total. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Bueno, tengo que ver los valores primero. Tengo un 50 en resistencia 2 y tengo un 300 en resistencia 3. ¿Tengo que hacer alguna conversión? No, porque está representado 50 ohmios y está representado 300 ohmios. Por lo tanto, no necesito realizar ninguna conversión. Bueno, entonces si ya verifiqué que no tengo que hacer conversiones, entonces ahora vengo acá y veo la fórmula. La fórmula es resistencia total es igual a la inversa de la suma de las inversas de los valores. Entonces acá tenemos, bueno, resistencia total es igual a la inversa, por eso está acá el 1 dividido la suma de las inversas de los valores. Entonces acá sería 1 dividido 50 más 1 dividido 300, ¿sí? Ese sería, o esos serían los valores a poder hallar. Ahora, acá voy a tomar entonces la calculadora. Y entonces tenemos, bueno, 1 dividido 50 me da como resultado 0.02, ¿sí? Que es el que tenemos acá. El resultado de dividir 1 dentro de 300
es 0.003333 y siguen los 3. Entonces ahí decíamos la semana pasada, ¿cuántos decimales voy a utilizar? Podríamos utilizar 3 o 4 decimales significativos o cifras significativas. Si puedo aproximar en la cuarta o tercera cantidad, lo puedo hacer. En este caso me queda únicamente 0.0033. ¿Sí? No aproximo, simplemente lo dejo en 4 cifras significativas. Bueno, entonces ahora tengo 1 dividido 0.02 más 0.0033. Realizo la suma, ¿verdad? 0.02 más 0.0033. Esto nos da un total de 0.0233, que es el que tenemos acá. Este valor que tenemos acá es la suma de las inversas de los valores, pero nos falta todavía una inversa, ¿verdad? Entonces acá realizamos 1 dividido lo que obtuvimos de la suma, y al momento de realizar entonces la división, 1 dividido 0.0233, tenemos como resultado 42.8177. Acá pues sabemos de que sí podemos aproximar y entonces tenemos 42.86. ¿Sí? Ese es el valor de, no de la resistencia equivalente, o sea, de todo el circuito, sino que ahorita lo único que hicimos fue reducir de 2 resistencias a 1. ¿Sí? Y eso sí lo vamos a llevar así como que en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso que voy a realizar es, vean, hagamos de cuenta acá de que aquí solamente hay una. Entonces tendríamos resistencia 1, 100 ohmios, resistencia 2, 3, no es de que sea resistencia 23, sino que hacemos alusión a las resistencias anteriores. Entonces como era la resistencia 2 y la resistencia 3, decimos resistencia 2, 3, ¿sí? Y ahí ya tenemos un valor. Y tenemos la resistencia 4, que tiene 400 ohmios. Bueno, entonces acá en este paso verifico nuevamente. La resistencia 1 tengo que hacer equivalencia, no, porque está en ohmios, y la resistencia 4 tampoco. La otra resistencia, pues acabamos de ver que ya lo representamos en ohmios. Entonces nos dice, ahora despejamos la resistencia total siguiendo las reglas de un circuito en serie. ¿Cuál es la regla para reducir las resistencias? Pues solamente sumamos los valores. Entonces tenemos acá resistencia 1, 100, resistencia 2 es el 42.86 que obtuvimos acá, y el valor de la resistencia número 3, porque ahorita solamente tendríamos 3, sería 400. La suma entonces de estos valores, 100, 42.86 y 400, es de 542.86 ohmios. Este sería el valor de la resistencia equivalente, ¿sí? Es decir, que ahora ya no tenemos 4 resistencias, sino que solamente tenemos una, ¿sí? Entonces vean ahí cómo ya vamos mezclando. Primero tuvimos que utilizar la fórmula de resistencias equivalentes, y posterior a eso ya utilizamos la regla de resistencias equivalentes de circuitos en serie. Entonces aquí era donde decíamos, ¿verdad? ¿Por qué se llama mixto? ¿Por qué se llama en serie paralelo? Porque me voy a encontrar con circuitos de tipos diferentes, ¿sí? Acá fue un paralelo y uno en serie. Y este sería el valor total de la resistencia. Muy bien, veamos ahora un ejemplo donde de igual manera vamos a repetir el procedimiento, pero vamos a ir agregando algunas otras cosas. Entonces dice, hallar el valor de la resistencia total del circuito combinado. En la hoja de trabajo de esta semana, que es por los últimos 2 puntos de la zona, vamos a realizar ejercicios primero para acostumbrarnos a hallar resistencias equivalentes, y ya posteriormente ya vamos a utilizar ley de Ohm. Bueno, veamos el circuito. Este circuito es bastante similar a este, ¿verdad? Porque son los primeros. Entonces tenemos
ya encontramos el valor de una fuente de alimentación que sería de 60 voltios. Bueno, tenemos 4 resistencias de igual manera. Una resistencia de 10 ohmios, una resistencia de 30 ohmios, una resistencia de 60 ohmios y una resistencia de 30 ohmios. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos 4 resistencias. Como la estructura es prácticamente igual a la del ejercicio anterior, entonces ya sabemos que tenemos que reducir primero estos paralelos para obtener una sola y a partir de ahí pues ya es en serie. Bueno, entonces nos dice despejamos R2 y R3 para tener nuestras resistencias en serie. Repetimos el procedimiento, miren, resistencia total equivalente es igual a la inversa de la suma de las inversas de la resistencia 1 y 2, pero en realidad es acá la 2 y la 3, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos 1 dividido 30 y 1 dividido 60. Entonces, decíamos de que los procedimientos son muy repetitivos, o sea, casi siempre hacemos lo mismo. Entonces acá ya sabemos de que tenemos que sumar primero las inversas. Para ello, entonces vamos a ir nuevamente a nuestra calculadora. Y acá tenemos, bueno, 1 dividido 30 nos da 0.0 y una lista interminable de números 3. Hacemos el corte en el cuarto valor, en la cuarta cifra significativa. ¿Sí? Entonces quedaría 0.0333. Después vamos a dividir o vamos a hallar la inversa de 60. 1 dividido 60 y me da 0.0. Acá hay un aspecto importante. Cuando hagamos este tipo de divisiones nos tenemos que fijar, porque no es lo mismo un 0.016 que un 0.16, ¿sí? Entonces hay que respetar las cifras, ¿verdad? Cuando encontremos ceros. Entonces acá sería 0.016 y sigue una lista de puros 6. Entonces acá lo dejamos como 0.01666. Siguiente paso, ¿cuál sería? Voy a sumar las inversas que acabo de obtener. Entonces sería 0.0333 más 0.01666. Esto ya la sumatoria me queda como 0.04996. Podríamos entonces aproximar nuevamente. Y acá dejamos, ¿verdad? El 0, el 4 y el 9 aproxima a la cifra anterior. Entonces sería 0.05. Nuevamente, tengamos el cuidado de no decir 0.5, sino que es 0.05. Bueno, si ya tenemos acá el valor, entonces nos queda únicamente sacar la inversa final. Entonces sería 1 dividido 0.05 nos da un total de 20, ¿sí? 20 ohmios. Entonces prácticamente decimos acá de que la simplificación de estas dos resistencias de 30 y 60 ohmios respectivamente, hallándolos en paralelo, o nos da un valor de 20 ohmios, ¿sí? Ahora, acá en este espacio, nuevamente, vamos a imaginar que de 2 pasó a quedar 1. Y entonces ya tendríamos tres resistencias en serie. Esta de acá que vale 10, esta de acá que ahora vale 20 y esta de acá que vale 30. ¿Qué sería el siguiente procedimiento? ¿Sí? Que sería este, miren. Ya tenemos entonces las 3 resistencias en serie. Ahora hallemos la resistencia total, ¿sí? Entonces tenemos acá 10, 20 y 30. La suma de estos 3 valores entonces nos da 60 ohmios, ¿sí? Eso sería la resistencia equivalente. Prácticamente aquí ya llegamos a tener todo como un circuito básico. Ya tenemos 60 voltios en fuente de alimentación o de tensión. Tenemos 60 ohmios en resistencias equivalentes. Y ahora voy a tener que hallar el valor de la corriente. Es decir, a diferencia del ejercicio anterior, que únicamente llegábamos a hallar la resistencia, acá sí vamos a continuar con el ejercicio,
hallando los demás valores, ¿sí? Muy bien, entonces ahora dice, sigamos con el ejercicio y hallemos el valor de la corriente. Entonces acá tengo mi triángulo de Ohm, ¿sí? O el triángulo de la ley de Ohm, y lo que tengo que hallar es corriente, que sería este valor. Entonces, siguiendo ahí la analogía que decíamos de este triángulo, voy a tener que dividir el voltaje dentro de la resistencia. Bueno, entonces vamos acá. ¿Cuál es el valor del voltaje? 60 voltios. ¿Cuál es el valor de la resistencia? 60 ohmios. ¿Sí? Entonces aquí coincidentemente tenemos 60 dividido 60 y la respuesta sería 1 amperio. ¿Sí? Esa es la corriente que circula por el circuito. En resumen, entonces, como ya tendríamos un circuito que ya no se puede simplificar, sería el valor de la tensión, 60 voltios, el valor de la intensidad de la corriente, 1 amperio, y el valor de la resistencia equivalente, 20 ohmios. Podríamos pensar, fíjense bien en esta parte, podríamos pensar que ya terminamos, ¿sí? Pero tenemos que hallar cuánto es lo que tiene cada componente, tanto en tensión, ¿sí? O voltaje, como en intensidad de la corriente, o sea, en amperios. No vayamos a confundirnos de decir, bueno, esto tiene lo mismo, estos de aquí lo mismo, porque de acuerdo a la estructura que tiene el circuito es de que vamos a poder definir eso, ¿sí? No antes. Entonces, para eso, como ahorita haga de cuenta usted de que el circuito en esta parte solamente tiene una resistencia, no son dos, sino solo una, ¿sí? Entonces, ¿cuántas resistencias tendríamos ahorita? 1, 2 y 3. Cuando les decía hace un momento que lo complejo es primero desarmar el circuito y después volverlo a armar, es justamente lo que estamos haciendo ahorita. Porque ya habíamos llegado a un punto donde solamente teníamos un valor de voltaje, un valor de resistencia y un valor de corriente. Pero ahorita empezamos otra vez a separar. Entonces, en el circuito básico tenía una resistencia. Ese valor de resistencia había salido de 3 resistencias, que era justamente la resistencia 1, la unión de 2 y 3 y la 4. ¿Sí? Entonces, ahorita pensemos en que se separan las resistencias. ¿Sí? Entonces, venimos acá y dice, el circuito está en serie. Significa que la corriente es la misma, pero el voltaje se distribuye. Es decir, ¿cuánto nos salió de la corriente? 1 amperio. ¿Qué significa entonces? De que en resistencia 1, 1 amperio. En la unión de 2 y 3, 1 amperio. En la 4, 1 amperio. ¿Sí? La corriente en los circuitos en serie es la misma. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la contraparte o cómo se complementa la regla? Si la corriente es la misma, el voltaje es el que se distribuye. ¿Sí? Muy bien, entonces hagamos de cuenta que, como les digo, más adelante sí les puse ahí como que un poquito más simplificado y desglosado. Pero acá lo único que tenemos que imaginar ahorita es de que tenemos una resistencia acá y una resistencia acá. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula del voltaje o la tensión? Voy a regresar acá porque aquí teníamos nuestro triángulo y nos dice, bueno, si voy a hallar voltaje, entonces voy a multiplicar la corriente por la resistencia. Bueno, entonces voy acá y digo, ¿cuál es la corriente? Y fíjense que acá es la teoría puesta en práctica. Porque al hallar los valores de los voltajes, ¿por qué acá multiplico por 1, por 1, por 1? Porque el valor de la corriente es 1 amperio. Y como ahorita es un circuito en serie, se supone que tengo ese amperio en el primer componente, en el segundo componente y en el tercer componente. Ahora, voy a multiplicar ese 1 por los valores de resistencia. En la primera, que el valor es de 10 ohmios, pues aquí es fácil, ¿verdad? Porque solo tenemos el 1 y el valor de la resistencia. Entonces sería 1 por 10 y me da como resultado 10 voltios. Ahora,
En la segunda resistencia, acá podríamos decir, bueno, ¿cuál voy a utilizar? ¿El 30 o el 60? Ninguno de los dos, porque usted ya previamente ya había hallado el valor de esa resistencia, es decir, la resistencia simplificada entre 2 y 3. Entonces habíamos dicho de que eran 20 ohmios. Por eso es de que acá multiplicamos 1 por 20. Y el resultado pues obviamente me da 20 voltios. Ahora, el valor de la resistencia 4, que es la que tenemos acá abajo, es de 30. Entonces sería 1, o sea, 1 amperio por 30 ohmios nos da como resultado 30 voltios. Es decir, entonces, aquí tenemos 10 voltios, acá tenemos 20 voltios y acá tenemos 30 voltios. Regresando a la teoría que nos decía que la tensión se distribuía, pero la suma individual de cada valor me tiene que dar un voltaje total. Entonces acá sería 10 más 20 más 30, nos da un total de 60 voltios, que es el que tenemos acá. Podría incluso no coincidir, pero por ciertas cifras decimales. Tiene que ser lo más cercano a ese valor. Pero eso suele suceder cuando ya trabajamos con cantidades de muchos decimales, ¿sí? Bueno, ahora otra vez, ¿podríamos pensar que el ejercicio se terminó? Todavía no, ¿sí? Porque nos falta una simplificación, que es la que estamos viendo acá en pantalla. Nos falta una todavía, porque en el último cálculo que hicimos, solamente habían 3 resistencias. Entonces, en este último paso, ¿qué hacemos? Volvemos a separar resistencias. Y entonces tendríamos que separar la resistencia 2, 3 ahora en resistencia 2 y en resistencia 3. ¿Sí? Y empezamos a hallar los cálculos. ¿Cuál es el objetivo? Que al final del ejercicio usted pueda decir cuál es el voltaje y corriente de la resistencia 1, voltaje y corriente de resistencia 2, voltaje y corriente de resistencia 3 y voltaje y corriente de resistencia 4. Ese es el objetivo. Ahí termina el ejercicio. Pero de momento solamente sabemos valores de R1 y R4. Esos valores ya los sabemos. Pero este no, porque todavía nos falta nuevamente regresarlo a como estaba originalmente. Bueno, entonces nos venimos para acá. Y otra vez aquí es donde viene la parte no compleja, pero sí la parte teórica. Entonces nos dice, ahora vamos a separar la resistencia 2-3. Hay que trabajarla como resistencias en paralelo. Usted va a decir, mire, pero antes estábamos trabajando en serie. Sí, pero porque estábamos trabajando un circuito más simplificado. Y aquí era donde les decía, primero hay que simplificar y después nos vamos de regreso para ampliar otra vez. ¿Sí? Bueno, entonces ahorita nos falta únicamente hallar lo de estos dos. ¿Qué nos dice la teoría? Que en los circuitos en paralelo el voltaje es el mismo. ¿Sí? Es decir, por aquí va a pasar el mismo voltaje que por acá. Pero la intensidad de la corriente es la que se distribuye. Bueno, entonces tenemos acá ¿cuáles son los valores? Veamos entonces. El valor del voltaje es 20. Y ahora usted podría decir, ¿pero por qué? Si acá dice que el voltaje es de 60. Sí, pero como lo vimos en el paso anterior, en esta primera resistencia se quedan 10 voltios. En esta parte se quedan 20 y en esta parte se quedan 30. Y ahorita estamos calculando solo lo de esta parte. Entonces ya no utilizo el voltaje general, sino que utilizo el voltaje de esa área, que en este caso es 20. ¿Sí? 20 voltios. Ahora, ¿cuáles son los valores de resistencia que tengo que utilizar? Los valores individuales. El 30 de acá y el 60 de acá. Entonces tenemos 20 dividido 30, vamos a ver en la calculadora nuevamente, 20, ¿qué sería? Voltios, dividido 30 ohmios, me da un total de 0.666666. Aproximado me daría 0.67. En la siguiente resistencia serían 20 voltios otra vez, dividido 60 ohmios, que es lo que vale la resistencia 3.
Y acá me da 0.33 y más 3, ¿sí? Pero lo dejamos en 33. Bueno, la suma de ese 0.67 con el 0.33 me da como resultado 1, ¿sí? Obviamente acá les va a dar 0.100, ¿sí? En el cálculo eso les va a dar. Pero ya lo pasamos, veamos acá, 0.67 más 0.33. Podríamos verlo en equivalencias o simplemente me da 1, ¿verdad? Que en este caso sería un amperio. Ahora, ¿tiene lógica? Sí, sí tiene lógica. Porque habíamos dicho que la corriente del circuito era un amperio. O sea, eso corre en todo el circuito. Ahora, ¿por qué no podríamos decir, ah, bueno, aquí se quedó una parte de la corriente, aquí se quedó otra? No, porque no estamos hallando ahorita voltaje. Ese sí se distribuye. En el caso de las resistencias en serie. Pero acá no, acá se entiende de que en el circuito anterior que era en serie, la corriente era de 1 amperio. Y ese amperio lo teníamos en los 3. Ahora, acá que desglosamos ahorita, sí voy a tener un valor más pequeño porque lo estoy distribuyendo, 0.67 acá y 0.33 acá. Pero la suma me tiene que dar el amperio, ¿sí? Esos valores sí me tienen que coincidir, ¿sí? Bueno, entonces antes de pasar al siguiente ejercicio, porque ahí sí ya llegamos al final, ya no puedo ampliar el circuito. Entonces ahora voy a hacer acá un cambio para poder compartir la pantalla completa. Vamos a ver, permítanme. Vamos a compartir, vamos a ver, permítanme. Pantalla completa. Porque voy a estar haciendo ahí un cambio de ventanas. Muy bien, voy a minimizar esto, voy a minimizar esto. Y quiero que observemos esto. Este archivito de Excel nos va a servir ahorita, miren. Prácticamente en el Excel resumimos. Entonces tenemos R1, R2, R3 y R4. Veamos primero cuáles son los valores. Entonces para ello voy a pasarme para acá. Entonces sería resistencia 1, 10 ohmios. Resistencia 2, 30 ohmios. Resistencia 3, 60 ohmios. Y resistencia 4, 30 ohmios, ¿sí? Esos son únicamente valores, los valores que traen ya por defecto las resistencias. Bueno, ¿cuál es el voltaje que pasa en la resistencia 1? Veamos acá donde hallamos esto. Esto lo hallamos un poquito antes. Aquí está, bien. ¿Cuál es el valor que pasa por la resistencia 1? 10 voltios. Entonces ya me paso para acá, ¿sí? Y entonces acá tendríamos 10 voltios. Bueno, ¿cuál es el voltaje que pasa por resistencia 2 y 3? Ah, bueno. Usted va a decir, bueno, aquí todavía no lo sé, ¿verdad? Tenemos 20 voltios, pero como estas resistencias estaban en paralelo, ¿sí? Ahí no voy a tener ningún problema, porque en paralelo no se distribuye, ¿sí? Lo que se distribuye es la corriente. Entonces acá prácticamente podríamos decir que estas dos valen lo mismo, ¿sí? Valen 20 voltios. ¿Y cuánto tiene de voltaje la resistencia 4? Me dice que tiene 30 voltios, ¿sí? Entonces acá tendríamos 30 voltios. Ahora, si alguien trata de sumar, no le va a cuadrar, porque va a decir, mire, Inge, pero si usted está diciendo que la resistencia, que el voltaje es de 60, y si yo sumo acá, podría llegar a confundirme entre que si lo estoy distribuyendo o no, ¿sí? Entonces acá podríamos decir 30 más 20, 50, más 20, 70, más 10, 80. ¿Sí? Usted va a decir, plano el Inge se confundió, pero no, porque recuérdense que estas están en paralelo, es prácticamente un solo voltaje. Entonces sería, o sea, porque es de esa manera. Tiene dos caminos, en un camino pasan 20 y en el otro 20, pero son los mismos 20. Entonces acá sería 30 y 20, 50 más 10, 60. ¿Sí? Que es lo que tenemos
acá. Entonces no se vayan a confundir en esa parte. Bueno, corriente. ¿Cuánto es lo que pasa en la resistencia 1? Veamos acá entonces. Bueno, aquí no, ese no era aquí, es en este. ¿Sí? ¿Por qué en este? Porque cuando hallamos el circuito básico, dijimos de que era 1 amperio. Después lo pasamos a circuito en serie, ¿sí? Cuando teníamos este unido o simplificado. Entonces, ¿qué me dice la teoría del circuito en serie? El voltaje se distribuye, pero la corriente permanece igual. Entonces, prácticamente lo entenderíamos que aquí pasa 1 amperio, aquí pasa 1 amperio y aquí pasa 1 amperio. Entonces, vamos a decir que la resistencia 1 tiene 1 amperio. ¿Qué otro valor podría colocar? El de la 4, porque la 4 no la simplifiqué o no la amplié posteriormente. Entonces acá tenemos 1 y 1, miren. Ahora, ¿cuál es lo que trabajamos después? ¿Qué trabajamos después? Que en la resistencia 2 y 3 la corriente se distribuía porque es un circuito en paralelo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el valor entonces de I2 o resistencia 2? 0.67, ¿sí? Y el de la 3, 0.33, ¿sí? Vean entonces acá, ya le estamos dando sentido a las cantidades. Entonces, era lo que les dije en un momento. No vamos a decir, bueno, 1 amperio pasa en todo, o tanto voltaje pasa en todo, porque de acuerdo a la estructura del circuito y de las reglas, que si se dieron cuenta las aplicamos, ahí empiezo que en unos voy a distribuir, que en otros va a permanecer igual, y voy haciendo el desglose, ¿sí? Entonces, este primer circuito quedaría resumido de esta forma, ¿verdad? Resistencia o componente 1 vale 10 ohmios, pasan 10 voltios y la corriente que pasa es de 1 amperio. En la resistencia 2, el valor es de 30 ohmios, el voltaje 20 voltios y pasa una corriente de 0.67 amperios. Resistencia 3, 60 ohmios, 20 voltios y pasa una corriente de 0.33 amperios. Y en la resistencia 4 tendríamos entonces 30 ohmios, 30 voltios y 1 amperio, ¿sí? Ahí está prácticamente el resumen. Ahora, ¿cómo vamos a pasar a lo siguiente? Aquí se viene ya la parte de simulación. Entonces voy a buscar, vamos a ver dónde está mi simulador, aquí está. Vamos a abrirlo. Y vamos a empezar a trabajar. Recordemos de que el simulador es la forma de comprobar nuestros circuitos, ¿sí? Bueno, entonces venimos acá, voy a necesitar pues una fuente de alimentación. Vamos a ver acá un poquito más de cerca. Vamos a ver, creo que se nos perdió aquí la... Creo que estamos acá, vamos a ver. No sé si la eliminé, pero no la miro. Ahorita vamos a... Si no, voy a agregar otra. Acá, fuente de alimentación. Vamos a ver cómo es el circuito. Aquí está, miren. Bueno, entonces acá me dice que voy a colocar una resistencia acá en la parte de arriba. Aquí iría una resistencia. Bueno, después acá en este lado o en esta parte vertical, aquí nos dice que van 2. ¿Sí? Aquí va una, aquí va otra. Y hay una resistencia que va en la parte de abajo, es decir, acá. Esta sería la base, pero recordemos de que como tenemos que colocarle más componentes, entonces tenemos que modificarlo. Por ejemplo, acá
Voy a colocarle un amperímetro, ¿sí? Acá también voy a colocar amperímetros, entonces voy a bajar un poquito las resistencias. Y entonces ya tengo acá un amperímetro de este lado. Voy a tener que separar esto un poquito para que no me quede tan junto. Otro amperímetro acá. Y por último, un amperímetro también acá abajo, porque necesito medir esta resistencia. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos con voltímetros. Voltímetros van en paralelo, entonces voy a colocar este acá. Voy a colocar este acá. Este acá. Y por último, este acá. ¿Sí? Muy bien. Ahora ya lo que me toca es cambiar valores, ¿verdad? Entonces acá nuestra fuente de alimentación era de 60 voltios. Acá tenemos en la primera resistencia es de 10 ohmios. Vamos a bajar acá esto. Después tenemos 30-60. 30 ohmios, 60 ohmios. Y acá tenemos 30. Muy bien, acá 30 ohmios, ok. Bueno, ahora voy a empezar a unir, ¿verdad? Voy a unir este con este, este con este, este con este. Acá vamos a ver cómo está la estructura. Dice que voy a unir estos dos. Acá. Este con este y este con este. Y los voltímetros. Creo que está muy arriba este. Vamos a ver. Ahora sí. Bueno, aquí también viene como una unión. Para acá. Y entonces ya jalo este brazo para acá. Y este para acá. Y aquí es ya es que usted se ponga creativo, ¿verdad? Para ver cómo quedan los componentes. Miren. Ahí estamos. Miren, ahí ya estaría nuestro circuito mixto. Bueno, ahora sí ya viene el momento de la verdad. Vamos a reproducir. Entonces, fíjense bien. Este resumen que hicimos acá no lo hicimos nada más por nada más. Lo hicimos para comprobar. Entonces tenemos, vean, resistencia 1. Valor de la... Vamos a ver si puedo cambiarlo. Ahí está. Valor de la resistencia 10. ¿Sí? Eso no va a cambiar, eso era lo más fácil. Bueno, corriente me dice 990 miliamperios, pero porque está aproximado. Entonces aproxima a llegar a 1 amperio. O sea, 1000, es decir, 1 amperio. Acá tenemos que sí es 1, miren. Ahora, en el voltaje tenemos 9.90. Aproximado sería 10. Ahí estamos bien. Con la resistencia 1 no hubo ningún problema. Ahora, vayamos a la resistencia 2. Acá la tenemos, miren. Creo que se mira más en blanco. Bueno, valor 30. Aquí lo tenemos. Vamos a ver acá. Voltajes. Vamos a ver de que tenemos 19.80. Es prácticamente 20. Y acá tenemos 0.67. Aquí nos lo está representando como miliamperios. Entonces sería 660.03 miliamperios. Pasado a amperios prácticamente sería 0.6667. Ahí estamos bien. Ahora nos pasamos a la resistencia 3. El voltaje vean que es el mismo. 19.80, 20. Y acá tenemos 330 miliamperios, que pasado a amperios sería 0.33, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, vamos a resistencia 4. Tenemos 1 amperio.
¿sí? Porque tenemos 990 miliamperios. Eso sí que se nos vaya quedando también. ¿Cómo hacer la equivalencia en el momento? Pues, o sea, si acá tengo 990 miliamperios y yo sé que 1000 miliamperios es igual a 1 amperio, pues yo sé que estoy cerca del valor, ¿sí? Aquí sería 1 amperio. Ahora, acá en el voltaje tengo 29.7. Aproximado sería 30, que es el que está acá, miren. Entonces vean cómo esta tablita que armamos como que para nuestro resumen coincide con los valores que nos dio el simulador, ¿sí? Cuando digo coincide no es de que vaya a ser exactamente igual, ¿verdad? Porque les decía que es como que un problema del simulador que nos mueva ciertas cifras, pero por lo menos tengo que estar cerca, pues si acá me salió 29.70, yo sé que va a ser 30, pero si acá me hubiera salido 50, pues ahí sí hubiéramos dicho, bueno, algo hicimos mal. Bueno, entonces ahí ya nos dimos cuenta de que sí funcionó el cálculo de las magnitudes. Ya con este primer ejercicio, porque el segundo va a ser muy similar, pero nos damos cuenta de lo que les decía al principio. No es de que sea tan difícil, lo que pasa es de que lleva muchos pasos, porque hay que hacer el circuito más pequeño y después hacerlo más grande. Eso es lo que considero que es un poquito más complejo. Muy bien, veamos un segundo ejercicio, ¿sí? Tenemos acá entonces, ¿cuántas resistencias? Tenemos 4. No, perdón, 5. Aquí está, miren. Tenemos una resistencia de 7 ohmios. Tenemos acá una resistencia de 5 ohmios. Otra de 10. Y tenemos resistencia 4 de 20 y resistencia 5 de 10. Solo con ver la estructura o el diagrama del circuito, analicémoslo, ¿sí? Acá, esta de acá va a esperar a que todo llegue a estar en serie. No la puedo trabajar. Esta está en paralelo. Esta es una rama o una línea del circuito paralelo, ¿sí? Prácticamente acá, si nos vamos al concepto de circuitos en paralelo, ¿cuál es? Que toman caminos diferentes. Entonces acá sería, miren, camino número 1, camino número 2 y camino número 3, ¿sí? Bueno, pero para tener las 3 en paralelo, voy a tener que simplificar primero estas dos que están en serie. Entonces, así a primera vista. Bueno, primero hago esto para que me quede solo uno. Cuando acá solamente tenga uno, ya lo trabajo en paralelo con estas dos. Simplifico para que me quede solo una. Y al final solo me va a quedar una acá y la que tengo acá. ¿Sí? Mentalmente hicimos el diagrama a circuito básico, ¿sí? Bueno, vayámoslo ahora haciéndolo paso a paso. Dice, despejamos R4 y R5. ¿Dónde está R4 y R5? Las que están en serie. Otra vez, ¿cuál es la regla? Para hallar resistencia equivalente, solo sumamos valores. Eso es lo más fácil. Entonces sería 20 que tenemos de resistencia número 4 y 10 que tenemos de resistencia número 5, nos dan un total de 30 ohmios. ¿Sí? 30 ohmios sería la simplificación de estas dos. Ahora, como ya tenemos estas dos simplificadas en una, ahora otra vez hagamos de cuenta en nuestra mente de que ya no existen estas dos, sino que solamente es una, ¿sí? Ahí donde tengo el cursor. Entonces, en este momento, ya tenemos 3 resistencias en paralelo. Ahora, entonces, trabajemos la reducción o la resistencia equivalente cuando es en paralelo. Dice, ahora las resistencias están en paralelo. Hay una de 5, que es R2. Hay una de 10, que es R3. Y hay una de 30, que es la unión de resistencia 4 con resistencia 5. Bueno, entonces venimos acá. No las voy a sumar porque ahora estoy en circuito en paralelo. Y voy a hallar la inversa, ¿sí? Bueno, entonces para ello, ahora sí que, ahorita estoy compartiendo pantalla, entonces van a ver acá mi calculadora. Acá está. Entonces tenemos, primero, resistencia 2, que sería 1 dividido 5. Entonces la inversa sería 0.2. Después tendríamos 1 dividido 10,
0.1 sería la inversa. Y 1 dividido 30 me da 0.0, que es lo que estaba diciendo, 0.0333333. ¿Sí? Bueno, esas son las inversas de las tres resistencias. Pero me dice la suma de las inversas. Entonces sería 0.2 más 0.1 más 0.033333. Acá entonces me da como resultado esto, ¿verdad? Y esa sería la suma de las inversas. Pero como la regla me dice que es la inversa de la suma de las inversas, entonces ahora me vengo acá y digo 1 dividido 0.33333 y me da como resultado 3.000300. Es periódico porque se va repitiendo. Pero obviamente no voy a poner 3.0003. Simplemente lo voy a dejar en 3 ohmios. ¿Sí? Muy bien, vamos a minimizar esto. ¿Qué avanzamos ahorita con el diagrama? ¿O cómo visualizaríamos el diagrama? Ya no tengo 4 resistencias. Primero reduje 2 para que me quede, o sea, digamos de 4 me quedan 3. Y ahora de 3 solamente me queda una. ¿Sí? Una resistencia. Pero como todavía nos queda R1, hay que trabajar R1 con lo que obtuve de estas simplificaciones. ¿En qué tipo de circuito están? ¿Serie o paralelo? Serie, porque solamente tengo una acá y están en el mismo camino. Entonces, por lo tanto, voy a hallar la resistencia equivalente sumando los valores. Entonces, teníamos la resistencia 1 con un valor de 7 y la resistencia de 2, 3, 4 y 5 con 3. Esto nos da una resistencia total de 10 ohmios. Y acá lo dice, ¿verdad? La resistencia total o equivalente es de 10 ohmios. Aquí en esta parte, otra vez, ya tendríamos un circuito básico. Porque tenemos un voltaje, porque vamos a tener una resistencia y con eso hallamos el resto. Ahora, dice, vamos a continuar con el ejercicio. Dice, si le colocamos una fuente de alimentación de 30 voltios, halle el valor de la corriente que circula, porque al principio se recuerdan de que no teníamos un valor, ¿sí? Entonces ahora acá sí ya tenemos 30 voltios en tensión. Bueno, entonces ahora me dice, halle la corriente. Si ya tiene el voltaje y la resistencia, ahora halle la corriente. Bueno, entonces tenemos acá, corriente, otra vez, triángulo de Ohm. Corriente es igual a voltaje dividido resistencia. Entonces sería, corriente es igual a, ¿cuál sería el voltaje? 30. ¿Cuál sería la resistencia equivalente? 10. 30 dividido 10, entonces me da como resultado que la corriente que circula es de 3 amperios. ¿Sí? ¿Cuáles serían los valores del circuito simple? Voltaje 30 voltios, corriente 3 amperios y resistencia 10 ohmios. ¿Sí? Prácticamente ahí tendríamos nuestro circuito simple o circuito básico. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Empezar a desglosar otra vez. ¿Sí? Prácticamente es el proceso de, bueno, tengo un montón de resistencias, se vuelven una y a partir de ahí se vuelve un circuito básico. Ya tengo los valores, ahora me voy haciendo lo contrario. Entonces, si analizamos esta parte, primero tendría que simplificar cuando tengo solo dos resistencias. Eso sería lo primero. Después de hallar eso, la resistencia 1 ya se queda en un estado final. Y la resistencia que teníamos acá, que solamente era una, se divide en 3. Que fue cuando hallamos el circuito paralelo. Y después, uno de los brazos del circuito en paralelo se divide en 2 resistencias en serie. ¿Sí? Entonces ahí es un poquito complicado porque obviamente cuando lo estamos haciendo en el cuaderno es más fácil porque ahí puedo ir dibujando las modificaciones de cada circuito. Pero ahorita lo estamos viendo circuito original y en nuestra mente estamos haciendo los cambios. Bueno, entonces acá vamos a ver entonces. Dice, los valores de corriente y voltaje van a variar según la ley de Ohm.
y el desglose que se debe realizar hasta llegar al circuito original. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hallar los valores de las series, de las resistencias en serie. Entonces vean acá, aquí sí ya les coloqué cómo queda el circuito. Bueno, tenemos 30 voltios y antes del circuito básico, ¿qué teníamos? Una resistencia con 7 ohmios y otra resistencia con 3. ¿De dónde sacamos ese 3? De los cálculos de la resistencia equivalente. Miren, de aquí sacamos estos 3 ohmios. Bueno, entonces vamos acá. ¿Y qué tenemos que hacer? Como es un circuito en serie, ¿qué me dicen las reglas? En un circuito en serie, el voltaje se distribuye y la corriente es la misma. Entonces, para empezar, diríamos, acá pasan 3 amperios y aquí pasan 3 amperios. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto voltaje pasan? Ahí sí tenemos que hacer el cálculo. Entonces, tenemos acá, miren, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces veamos, voltaje 1 es el de resistencia 1. Entonces, ¿cuál sería la corriente? 3 amperios. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Serían 7. Entonces multiplicamos 3 por 7, 21 voltios pasan por la resistencia 1. Ahora, ¿cuánto pasa por la resistencia 2? Pasan los mismos 3 amperios, pero el valor de la resistencia es de 3. Entonces 3 por 3 es igual a 9. Entonces, otra vez, la teoría, ¿verdad? ¿Cómo realmente aplicamos la teoría en el circuito? Entonces tenemos, bueno, como acá se distribuyó el voltaje, resistencia 1, 21 voltios, resistencia 2, 9 voltios. La suma de esos valores individuales nos tiene que dar 30, ¿verdad? Ese es el voltaje total. Entonces tenemos acá 21 voltios y 9 voltios, voltaje total 30, ¿sí? Incluso ahorita podríamos empezar a llenar nuestro segundo cuadrito, ¿sí? Veamos acá, ¿cuánto vale? Voy a regresar un poquito para esta parte. Entonces tenemos resistencia 1, valor 7 ohmios, resistencia 2 vale 5, resistencia 3 vale 10, resistencia 4 vale 20 y resistencia 5 vale 10, ¿sí? Ahora, ¿por qué les digo que ya podemos incluso pensar en cuánto vale o cuánto pasa por resistencia 1? Porque ya no la voy a modificar. Lo que voy a modificar es esto de acá. Pero la resistencia 1 va a permanecer exactamente igual. Entonces la resistencia 1 tiene 21 voltios. Y la corriente que circula es de 3 amperios. ¿Sí? Vean ahí, ya pude resolver o resumir lo de la resistencia 1. Bueno, vamos ahora al siguiente circuito. ¿Cómo tendría que estar el siguiente circuito? Esta resistencia número 2 tiene que dividirse en 3. ¿Sí? Porque se recuerdan que hicimos el cálculo de las resistencias en paralelo. Prácticamente es esto que tenemos en pantalla. Miren. Ya la resistencia 1 ya nos olvidamos de ella. Y ahora tenemos este circuito. Miren. Ahora, nuevamente regresamos a la teoría. Como es un circuito en paralelo, ¿qué sucede con el voltaje? El voltaje es el mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto teníamos de voltaje? 9 voltios. ¿Qué significa esto? Que entonces, veamos acá, la resistencia 2 y 3 ya puedo poner el voltaje. ¿Por qué la resistencia 4 no? Porque esa la voy a separar más adelante. Entonces sería resistencia 2 y 3, 9 y 9. ¿Sí? Vean acá, 9 y 9. La corriente todavía no me la sé. Y el voltaje de la resistencia 4 y 5 todavía no lo puedo decir porque lo voy a trabajar más adelante. Bueno, entonces voy acá. Como es en paralelo, la corriente es la que se distribuye. Voltaje permanece igual. Entonces, acá otra vez, la fórmula. Voltaje dividido resistencia.
Entonces tenemos, ¿cuánto pasa por la resistencia 2? Pasan 9 voltios, ¿sí? Ojo acá en los ejercicios y más que todo en el examen. Alguien diría, pues, ¿y por qué aquí no pongo 30 voltios? No, porque ya lo vimos anteriormente, o sea, se distribuye. Aquí me quedan 21 y acá voy a tener 9. Entonces acá sería 9 dividido, ¿cuánto vale la resistencia? Vale 5. Entonces tomamos acá la calculadora, ¿verdad? 9 dividido 5 me da 1.8 amperios. ¿Sí? Bueno, ahí ya tengo el valor de la resistencia 2. Bueno, resistencia 3, los mismos 9 voltios, pero el valor de la resistencia es 10. ¿Sí? Entonces acá me queda 0.9 amperios, que sería este de acá, ¿verdad? Estos 10 de acá. Y por último tenemos la resistencia 4, que nos dio 30 cuando hicimos, vamos a regresar acá, cuando hicimos los primeros cálculos. ¿Sí? Vamos a ver dónde... Ah, no, ya me pasé. Vamos a ver. Era esta. Vamos a ver, aquí me pasé. Ahí estamos. Aquí está, miren. 30 ohmios. Estos son los 30 que estamos viendo ahorita en el circuito. Estos 30 de acá, ¿sí? Bueno, entonces ya sabiendo esto, entonces voy a tener los 9 voltios que ya sabemos de dónde salen dentro de 30. Y esto nos da 0.3. ¿Sí? Bueno, entonces otra vez verifiquemos. La suma de estos tres me tiene que dar 3 amperios. Entonces sería 1.8 más 0.9 más 0.3. Y ahí tenemos los 3 amperios que circulan en todo el circuito. ¿Sí? Bueno, entonces ya con esto, ¿qué puedo resumir? Bueno, acá entonces vamos a la tablita. ¿Cuál es la corriente que pasa por la resistencia 2? 1.8 amperios. ¿Cuál es la corriente que pasa por resistencia 3? 0.9 amperios. Ahora, lo demás todavía no lo puedo... Ah, bueno, sí podría establecer, por ejemplo, el 0.3 para el siguiente circuito. ¿Por qué? Otra vez las reglas. Porque en la siguiente parte del circuito, porque va a estar en serie, recuérdense que ahí aparece resistencia 4 y 5. ¿Sí? Entonces, como van a estar en serie, ¿qué regla utilizo? Ah, el voltaje se distribuye, la corriente permanece. Entonces, prácticamente significa que aquí voy a tener 0.3 y aquí 0.3. Esto ya no va a cambiar. ¿Sí? Ahora, acá el voltaje sí, porque en el siguiente circuito, es decir, que lo que hice fue separar estas dos resistencias. Ahí voy a cambiar otra vez los valores. Porque tengo circuitos en serie. Entonces, ¿qué me dice la regla de circuito en serie? Voltaje se distribuye, la corriente permanece la misma, ¿verdad? En cada componente. Bueno, entonces acá voy a hacer otra vez. Voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Cuál es la corriente? Aquí otra vez no se van a confundir, porque alguien podría decir, ah, son 3 amperios. No, 3 amperios es en todo, pero ya individualizado, acabamos de ver que ahí pasan 3 amperios, 0.3, ¿sí? Bueno, entonces acá sería 0.3 por el valor de la resistencia, que es 20, me da como resultado, ¿dónde está mi calculadora? Acá sería 0.3 por 20. Eso me da 6 voltios. Y en la resistencia número 5 voy a tener los mismos 0.3 amperios, pero la resistencia vale 10. Entonces acá tengo 3 voltios. La lógica otra vez, no lo voy a hacer con calculadora. ¿Qué decía la teoría? Que el voltaje se distribuye. Ahora, como ya habíamos visto anteriormente, que ahí pasaban 9 voltios, ¿sí? Entonces, cuando lo desglose me tienen que dar los 9 voltios. Acá tengo 6 y acá tengo 3. Entonces me dan 9 voltios. Entonces ya puedo completar mi tabla, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos acá que esta vale 6 y este vale 3. ¿Sí? Entonces vean ahí ya con todos los pasos ya determiné cuáles son las magnitudes en cada
componente. Entonces sería resistencia 1, tenemos 7 ohmios, 21 voltios y 3 amperios. La resistencia 2, 5 ohmios, 9 voltios y 1.8 amperios. Resistencia 3, 10 ohmios, 9 voltios, 0.9 amperios. Resistencia 4, 20 ohmios, 6 voltios y 0.3 amperios. Y la resistencia 5, 10 ohmios, 3 voltios y 0.3 amperios. Yo sé que, y se los decía, fíjense bien en el tiempo que llevamos, nos quedan 5 minutos. Y lo último que vamos a hacer es comprobarlo en el simulador. Pero prácticamente estamos diciendo, bueno, tal vez yo lo explico muy despacio, pero que cada ejercicio nos llevaría unos 15, 20 minutos. Ya con el simulador un poquito más. Entonces la otra semana no vaya a esperar usted que yo le ponga 10 ejercicios, ¿verdad? Si yo sé que no los van a terminar. Entonces, tal vez va a ser menos, pero sí esperaríamos, ¿qué les digo? Un circuito en serie, uno en paralelo, uno de reducción de resistencias equivalentes y un par de mixtos, ¿sí? Y se van a dar cuenta que nos va a llevar la hora y media. Entonces, bueno, vayamos a la última parte que es el simulador. Y vamos a empezar otra vez, ¿verdad? Entonces acá, fuente, de una vez nos venimos para acá. Aquí vamos a buscar, bueno, aquí está el circuito general. Bueno, acá tenemos una resistencia acá arriba. Por acá más o menos. Tenemos 4 resistencias acá, una acá, otra acá y un par acá. ¿Sí? Eso sería como que solamente las 5 resistencias y la fuente de alimentación. Bueno, vamos a ver. Voy a conectar medidores. Entonces acá sí ya le empezamos a dar forma, ¿verdad? A dejar quizá un poquito más de espacio. Bueno, aquí iría el amperímetro. Acá voy a tener que colocar quizá un poquito más abajo esto. Acá también. Creo que lo dejé muy abajo. Aquí. Vamos a colocar acá. Y acá iría uno con este. Otro con este. Ahí estamos. Vamos con los voltímetros. Este iría acá. Vamos a poner este acá. No, perdón, este era voltímetro acá. Vamos a colocar otro acá. Y acá, ¿verdad? Uno por acá y otro por acá. Muy bien, entonces vamos a unirlos. Este va fácil para acá. De aquí para acá, de aquí para acá. Y aquí es donde viene la división, ¿verdad? Entonces primero voy a unir vamos a ver, este viene para acá y este para acá, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya sí ya puedo este con este. Muy bien, ahí estamos. Bueno, ahora vamos a ver, este es con este porque está en serie. Este para acá y este para acá. Estos van para acá. Ahí
estamos. Y ahora tenemos que hacer una unión acá. Entonces sería esta de acá con este de acá. Y este se une acá. Y podría jalar acá también, ¿verdad? Ahí estamos, digamos. Bueno, entonces acá vamos a cambiar ahora valores. La fuente de alimentación es de 30 voltios. Acá la resistencia 1 era de 7 ohmios. Después acá tenemos 5, 10. Acá 5, 10. Y acá serían 20 y 10. 20 y 10. Ahí está, ¿verdad? 7, 5, 10, 20, 10. Ahí estamos. Y 30. Bueno, entonces ahora solamente nos falta comprobar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces resistencia número 1. ¿Sí? Que es el resumen. Bueno, ¿cuánto vale? Vale 7. ¿Cuál es el voltaje que pasa? Dice que son 21. Acá me tiene 29.30, es prácticamente 21. Y acá tenemos 2.91 que lo aproximamos a 3. ¿Sí? Entonces acá la resistencia 1 sí ya cumplió. Vamos ahora con resistencia 2, que sería esta. Dice corriente 1.75, pues sería acá el 1.8. Voltaje dice que tiene 8.74, aproximado serían 9. Muy bien, ahí estamos. Resistencia 3 sería esta. Vale 10 ohmios. El voltaje es el mismo, 8.74, o sea 9. Y acá me está mostrando 900 miliamperios, que en amperios sería 0.9. Entonces acá está 0.9, miren. Bueno, resistencia 4. Acá la tenemos. El voltaje es, bueno, el valor es 20. Voltaje 5.82, o sea 6. Y tenemos casi los 300 miliamperios, que serían entonces 0.3 amperios. Resistencia 5. Voltaje tenemos 2.91, que serían 3. Y tenemos 300 miliamperios, que sería 0.3. ¿Sí? Entonces vean otra vez cómo lo del simulador refleja lo que está en la tablita del resumen. Y obviamente la tablita del resumen son todos los cálculos que hicimos de principio a fin. ¿Sí? Entonces esto es lo que teníamos que trabajar con circuitos mixtos, ¿verdad? Ahí siempre nos lleva, como les digo, un poquito de... Siempre lleva un poco de tiempo porque son muchos números, muchos cálculos, pero al final es solamente de ir llevando el orden. Decíamos, ¿verdad? Que todo es como que muy repetitivo. En serie, paralelo, irlos trabajando por partes, ¿verdad? Ahí en este sí se cumple como aquella frase de divide y vencerás, ¿verdad? Acá sí también voy dividiendo y después voy regresando a el circuito original, ¿verdad? Entonces, para la próxima semana voy a preguntar más o menos cómo es la modalidad, porque como somos nuevos, entonces quizá desconocemos algunos aspectos, pero asumo que lo que se hace es pasarles o compartirles el documento del examen y a partir de ahí ustedes empiezan a desarrollar durante el tiempo que tenemos el periodo, o sea, así asumo que es. Entonces, el día domingo voy a compartirles la última hoja de esta primera unidad que vale 2 puntos. Y entonces ahí tendríamos nuestros 10 puntos. No nos han dicho si los puntos de bienvenida van a ser ahorita en esta primera unidad o hasta la segunda. Entonces, pero para completar los 10, ya tenemos hoja de trabajo 1 que valía 4, hoja de trabajo 2 que se entrega hoy que vale 4
Y la hoja de trabajo 3, que se va a entregar el jueves, vale 2 puntos. ¿Sí? Probablemente solamente sean 2 ejercicios, de a 1 punto cada ejercicio. Y practicar, ¿verdad? Sí les voy a pedir bastante de que no se les vaya a olvidar la tarea de hoy, porque en la tarea 1, 5 personas no me entregaron tarea. Recuérdense que al final son puntos que están perdiendo. Entonces traten la manera de hacer las tareas y practicar para el examen, ¿verdad? Yo no, se los dije desde la primera clase, el objetivo no es de que en el examen vaya a ser un examen así súper complejo, sino que pongan en práctica lo que hemos visto. Entonces van a venir circuitos similares a los que hemos hecho, tanto en las tareas como en la clase, ¿verdad? Que ese es el objetivo. Voy a compartir ahorita, permítanme, voy a compartir el enlace de la asistencia. Bueno, voy a finalizar primero la clase y comparto en el grupo el enlace de la asistencia. Igual ya vi quiénes están, ¿verdad? Está Ángela, está Daniel, está Douglas, Ángel, Isaac, Juan Luis, Alejandra, Ángelo, Dulce y Oscar. Son los 9 que me aparecen conectados. Y son los 9 que yo he visto que están en el grupo de Classroom. Entonces ahí los listados oficiales todavía los estamos esperando. Pero según la noción de lo que hemos trabajado en semanas anteriores, pues son 9. No sé si hace falta alguien más, pero por lo menos 9 aparece. Entonces, no sé si tenemos alguna duda con respecto a lo que vimos el día de hoy en la clase, o que tengan algún comentario o algo. Ah, bueno, sí. Lo que más cuesta es como que crea el diagrama, ¿verdad? Porque sí se modifica del diagrama original, porque en el diagrama original no, o sea, no usamos amperímetros y voltímetros, ¿verdad? En cambio que ya en el circuito sí. Entonces ahí puede modificarse, pero igual les voy a compartir la grabación del día de hoy para que ustedes lo vayan viendo nuevamente por si hay alguna duda. En el examen, aprovechando lo que nos decía, la pregunta o el comentario que nos hacía Douglas, en el examen sí tienen que tener su computadora a la mano, porque el examen, si bien voy a pedir los circuitos en papel, pero también van a tener que realizarlos en el simulador. Entonces, para que lo consideren, ¿verdad? Que alguien va a decir, mire, yo no tengo mi compu, o sea, la próxima semana tenemos que tener el compu para realizar el examen. ¿Algún otro comentario? ¿No? Muy bien, entonces pues nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Espero que todos puedan asistir ahí a la actividad de bienvenida, ¿verdad? Que esperamos que sea pues un momento, ¿verdad? De relajación, porque no estamos en la parte académica de dar clases o recibir clases, más que todo es para convivir. Entonces, pues si Dios lo permite, nos vemos mañana en la actividad de bienvenida, ahí podemos eh, platicar o saludarnos. Y si Dios lo permite, también nos vemos virtualmente la próxima semana en nuestro examen. Entonces, pues fue un gusto saludarlos, que Dios los bendiga y si Dios lo permite, entonces nos vemos el día de mañana. Que pasen una feliz noche. Ahí cabal, vamos a ver que estén todos para asignar ahí puntos al examen. Bueno, ha sido un gusto saludarlos, cuídense. Feliz tarde, feliz noche, que le vaya bien, Dulce.